Esto es Diálogo, este espacio de información, de opinión, también de reflexión y de meditación de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les queremos indicar que el tema central del programa del día de hoy tiene que ver con el documental Prohibido Olvidar. Nuestro primer invitado fue el director de esta producción. Y el segundo invitado es Eduardo Puente, director de la Biblioteca de Flaxo, quien además es descendiente de uno de quienes fallecieron de la manera tan horrenda en la hoguera bárbara. Nos referimos al general Ulpiano Páez. Estamos hablando de Eduardo Puente, como lo decíamos hace un instante. Pero queremos aprovechar también estos minutos para recordarles a ustedes que este programa sale en los dos medios de comunicación de la Asamblea Nacional Audiovisuales en tiempo simultáneo. La radio con cobertura en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través del Internet, nuestra señal se expande a todo el mundo en www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Vamos a conversar con Eduardo Puente. Hace un año tuvimos la ocasión, Eduardo, de conversar con usted en aquella época tan solo para la radio, ahora ya para los dos medios de comunicación, sobre la hoguera bárbara, lo que fue la revolución liberal, esta revolución ciudadana, esta producción que daba sus primeros pininos en su proyección hacia todo el país y hacia todo el mundo, como es Prohibido Olvidar. Nos reunimos un año después. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, en realidad yo creo que si hacemos una evaluación, nos ha ido bien. No hemos logrado cubrir todas las expectativas que hemos tenido. Lo digo francamente porque nuestra idea como colectivo de familiares de los descendientes era llegar a crear una conciencia a nivel social sobre que lo que pasó el 28 de enero fue un crimen de Estado. No fue como se pretendió decir, un arranque de furia del populacho, de la plebe o de la chusma. Fue algo que fue planificado por quienes estuvieron en el poder, paradójicamente ex compañeros de los que murieron. Pero hay que hacer una distinción. ¿Cuál? Porque quienes conspiran son liberales. Eloy Alfaro y los que mueren son radicales. Precisamente cuando hacen la alianza, justamente antes de la revolución del 5 de junio, son liberales y los radicales se unen y forman el Partido Liberal Radical. Pero los radicales siempre mantenían esta posición de ir más a fondo en las reformas, de alguna manera profundizar los procesos de transformación. Los liberales de alguna manera ya se habían acomodado al poder, habían hecho alianzas con los sectores pudientes, oligárquicos de la costa, y precisamente son ellos los que hacen la conspiración, obviamente aupados también por el sector conservador, indudablemente, y por los sectores más ultramontanos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces sí hay que hacer esta distinción, pero quienes estaban haciendo la conspiración estaban en el aparato del Estado, eran autoridades, eran altas autoridades, y por eso decíamos nosotros debería haber un reconocimiento como crimen de Estado a los 100 años, no porque hay algún interés respecto a que... económico. Exacto, de indemnizaciones, nada de eso. Nosotros expresamente renunciamos a eso. Lo que sí queremos es que haya un elemento simbólico de reconocimiento del Estado de lo que ocurrió hace 100 años. Y me parece que eso es saldar una deuda histórica que se tiene con el país, porque en realidad fue el primer acto de impunidad en el siglo XX lo que se cometió el 28 de enero, ¿no? Y por eso es importante estos documentales que ha llevado adelante Edwin Jara con muy buen criterio, porque está exponiendo a la sociedad ecuatoriana lo que ocurrió y cómo es que a través de los años se fue olvidando hasta caer en lo que decía Edwin. 2 personas eran las únicas que marchaban a los 99 años, caminaban por la ciudad y la ciudad seguía en su ambiente cotidiano, como que no había sucedido nada. Yo no pude ese año caminar con los compañeros porque estuve yo de viaje, pero los años anteriores habíamos caminado. Y esto empezó cuando nosotros, por identidad, digamos de alguna manera familiar, hacíamos esto en el Parque del Ejido. Y ahí fuimos coincidiendo con otros descendientes y formamos el colectivo. Y dijimos, no debemos hacer solamente el acto de recordación en el Ejido, sino caminar desde el penal.
Y eso lo hacíamos. Año tras año nos encontrábamos y caminábamos. ¿Cuál es la ruta que se sigue? Bueno, nosotros salíamos del penal porque sacamos el permiso correspondiente. Empezábamos en la celda de Eloy Alfaro, ¿sí? Recorríamos la parte superior porque ahí estaban las otras celdas donde estaban los otros presos. Luego bajábamos, íbamos por la Rocafuerte hasta Santo Domingo. Por Santo Domingo subíamos por la Guayaquil, ¿no? Hay algunos que dicen que llegó a la Plaza Grande los cadáveres, digamos. Sí, porque fue un arrastre, ¿no? Así es, pero nosotros tenemos la constancia de que pasó por la calle de San Agustín y pretendieron entrar justamente por la calle de San Agustín, donde está la cruz, pero no les dejaron, por la Guayaquil, sí. Y en la Guayaquil y Chile, digamos. Ajá. Pero no les dejaron entrar y, claro, la gente que estuvo ahí alzaron inclusive los restos e indicaron al presidente, ¿no? Freire Saldumbide, y dado que no les dejaron, ellos continuaron por la Guayaquil hasta San Blas y luego llegaron pues al Ejido, ya que era la parte, digamos, las goteras de la ciudad, y les fueron colocando cómo llegaban a los cadáveres, ¿no? Uno sobre otro en algunos casos y ahí otros aisladamente, ¿no? Entonces les quemaron y todo lo que ya sabemos. Pero ese fue el trayecto. ¿Cuánto hacen en este trayecto? Más o menos. Bueno, ¿este recorrido cuánto dura? Empezábamos a las 9 de la mañana la visita al interior de las celdas y luego caminando, pues, digamos que 10 de la mañana llegábamos como a las 12 del día. 2 horas. Sí. Esto te lo pregunto porque ¿qué tiempo llevó, no? Ah, claro. Ese calvario prácticamente que se registró hace más de 100 años. Efectivamente, y fue una cosa terrible porque incluso la gente que se horrorizaba del hecho cuentan que ni siquiera podía manifestar ese horror porque quienes estaban allí no les permitían. O sea, si uno decía pobrecitos, le caían también al que mostraba algún tipo de lástima. O sea, eran gente fanatizada realmente la que cometió ese acto, ¿no? De hecho, la hermana de Ulpiano Páez, ella observa como testiga presencial y a partir de ahí no volvió a hablar en su vida. ¿Se traumó? Sí, o sea, se quedó muda realmente. Se quedó, ¿no?, impactada. Claro, entiendo que fue un asunto psicológico porque no es que tenía algún problema orgánico, no volvió a hablar en la vida. La hermana de Pedro Montero en Guayaquil, cuando ve cómo le tratan al cadáver de su hermano, ella termina loca, ¿no? Ella termina loca. Eduardo, usted viene a ser familiar de general Ulpiano Páez. ¿En qué grado? Yo soy sobrino tataranieto de Ulpiano Páez. Mi bisabuela me comentaba mucho porque ella también estuvo, ¿no?, presente y decía a mi tío Ulpiano, y lloraba, ¿no? A mi tío Ulpiano cómo le maltrataron, cómo le despedazaron. Ella desde muy pequeños a nosotros nos fue indicando la historia, ¿no? Y por eso es que teníamos que de alguna manera rescatar esa memoria del olvido, ¿no? Porque bueno, finalmente a Eloy Alfaro sí se lo ha reivindicado e incluso hay el peligro de que se le pueda colocar en un altar que sea tan alto que se vuelve inalcanzable. Uh-huh. Y yo me parece que ese es el peligro. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y claro, a los otros, en cambio, olvidarlos completamente. La gran mayoría de ecuatorianos, el 99% de ecuatorianos no sabe quiénes murieron con Eloy Alfaro. Creen que solamente fue el que murió y no fue así. Claro, no fue así. Además, la historia ha sido injusta inclusive en esto, ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes han escrito? ¿Quiénes han recogido los datos? Es esa historia oficial, ¿no? Esa historia oficial que olvida, invisibiliza determinados actos y en los otros, en cambio, le da una categoría tan sobrenatural que los vuelve inalcanzables. Esa es la actitud de la historia oficial a lo largo de todo el tiempo. Una cosa curiosa, cuando yo era muchacho decía, en la historia del Ecuador no hay mujeres, o sea, son los hombres los que han hecho todo. Claro, es que es apenas recientemente cuando se empieza a reivindicar a la mujer como una protagonista permanente de la historia del Ecuador. Entonces yo creo que hay que reescribir la historia, hay que visibilizar aquellas cosas que no se conocen, y que no se conocen porque no conviene que se conozcan. Hay partes de la historia inclusive en donde aparenta exageración, por poco irraya la crónica roja y más bien distorsiona lo que es el verdadero contenido de este pasaje, por ejemplo, de lo que fue los últimos días y las últimas horas de vida de Eloy Alfaro y de quienes lo acompañaron en estos días de revolución. ¿Qué pasó acá en la Hoguera Bárbara? ¿Por qué tiene que existir
esta hoguera que debería ser siempre prendida acá en el Ejido, pero que sin embargo ahora es una piedra roja. Así es. Bueno, realmente ahí fue ya la culminación de todo lo que había sido un proceso de conspiratorio, ¿no? Que no es que empieza en enero de 1912. Hay sus antecedentes de 1911. Ya en agosto se pretende linchar al general Eloy Alfaro en la ciudad de Quito. Inclusive le lanzan objetos, le lanzan tomates, y él tiene que salir protegido del embajador de Chile y sale precisamente a la legación de Chile, es decir, a la embajada, protegido, porque ya querían lincharle. Incluso ahí mi pariente, Ulpiano Páez, juega un papel protagónico que no está recogido en la historia. Él amenaza llegar a la ciudad de Quito desde Riobamba, ¿sí?, con batallones para garantizar la integridad de Eloy Alfaro y de la familia de Eloy Alfaro. Y él inclusive avanza hasta la Tacunga. Allí es cuando le llega un telegrama del embajador de Chile y le dice: general, ya está protegido el general Alfaro, el gobierno ha dado salvoconducto. Y inclusive allí Ulpiano Páez dice: sí, le pido por favor que sea el general Eloy Alfaro el que me diga efectivamente. Y Eloy Alfaro le escribe y le dice: sí, te agradezco, Ulpiano, ya estoy a salvo, voy a salir al destierro, ¿no? Regresa, una vez que tiene la certeza, Ulpiano Páez regresa a Riobamba, a los cuarteles, digamos, y ahí él pide la baja, y él también sale, ¿no? Sale y viaja a Europa. Después ya lo que viene, cuando si hay algo que caracteriza a Ulpiano Páez, digo yo, es la enorme lealtad con Eloy Alfaro, porque tan pronto sabe que Eloy Alfaro va a regresar, él también desde Europa regresa. Y ahí Peralta, José Peralta, que se encuentran, obviamente, le dice: mira, la situación es muy, muy crítica en Ecuador. Yo personalmente te aconsejo que no viajes. Pero él dice: es que va a ir el general Alfaro, yo tengo que estar con él. Y llega él a Guayaquil prácticamente a ser detenido y a ser asesinado. Sí, porque no es que él intervino en la sublevación que hubo. Fue Pedro J. Montero, fue Flavio Alfaro los que se fueron en contra del gobierno de Quito. Ulpiano Páez no tuvo nada que ver con eso. Su único delito fue acompañarle a Eloy Alfaro. Ser leal hasta el último, porque no fue uno ni dos episodios los que recoge la historia que Ulpiano Páez participó de la Revolución Liberal. Fueron algunos, fue un colaborador muy cercano. Por supuesto, porque también eso que no cuenta la historia oficial es que después de 1895, no es que las fuerzas retardatarias conservadoras dejaron de realizar ningún tipo de actividad. Al contrario, durante toda la época de Alfaro, la derecha conspiraba, los conservadores conspiraban, inclusive desde Colombia, el famoso obispo Schumacher en Manabí. Habían siempre levantamientos armados, aquí en el sur, en el centro, en el norte. Y uno de los que estaba al frente de detener ese avance de los conservadores precisamente fue Ulpiano Páez, cuando estuvo en Riobamba, cuando estuvo en Ibarra, siempre en Cuenca incluso siempre estaba enfrentando a los grupos armados que trataban de votar, digamos, al régimen radical alfarista. Hace un momento nos decía Eduardo Puente los objetivos que se perseguía y que se sigue insistiendo con este documental todavía no se han logrado a satisfacción. Vamos a retomar este tema luego de estos mensajes que tenemos preparados para ustedes, así como también cómo en la época se aplicaban estos denominados linchamientos que llegaban a los resultados que llegaron en la Hoguera Bárbara, por ejemplo. Así que vamos a aprender bastante de historia en los próximos minutos, luego de estos mensajes.